el pasado de Abelardo de la Espriella que nunca va a dejar de sorprendernos. Pues resulta que al parecer el modus operandi que él siempre tenía era decirle a sus clientes: no se preocupen, denme la platica que yo sé exactamente a quién debo extorsionar para que usted salga libre o para que obtenga más beneficios. Recordemos que ya lo vimos en su momento cuando le dijo a David Murcia Guzmán: usted deme tanto dinero que yo voy y extorsiono al Congreso de la República. Dicho por el mismo David Murcia Guzmán. O recordemos también a la señora Mónica Mazzilli, la cual Abelardo de la Espriella le exigió más de 1.000 millones de pesos para extorsionar al fiscal de Álvaro Uribe Vélez, al señor Mario Iguarán. Pues resulta que llevando esta línea de coherencia que siempre ha tenido Abelardo de la Espriella, el día de hoy vamos a ver esta maravillosa investigación por parte de Revista Raya. Investigación la cual dice así: el dinero de los paras que habría sido pedido por Abelardo de la Espriella para sobornar a la Corte Constitucional. Pues resulta que como tiene este modus operandi de pedirle dinero a sus clientes para sobornar a las entidades o las personas que él cree que más le van a beneficiar, pues le habría pedido dinero a los paras en Colombia para sobornar a la Corte Constitucional y que de esta manera no los extraditaran a Estados Unidos. Óigalo bien, vamos a verlo el día de hoy, pero de manera bastante rápida. Vamos a ver una información importante que nos está revelando la señorita Carolina Corcho. Pues resulta que muchos colombianos ya sabemos que la extrema derecha odia los subsidios en Colombia. Pero le encanta cuando los subsidios son para ellos. Pues resulta que de esa misma manera piensa Abelardo de la Espriella, porque el señor no ha cotizado en salud desde que vive en Colombia, desde que hace negocios. Resulta que apenas hace 6 meses está cotizando en salud y desde tiempos anteriores le ha encantado vivir ahí, cargadito del subsidio del gobierno nacional, siendo una persona más subsidiada, a diferencia de que este señor tiene contratos millonarios con algunos particulares. Tal vez en este punto dirán algunos colombianos que lo defienden: bueno, pero es que él vivía en Estados Unidos, él vivía en otro lugar. O sea que usted está aceptando que este señor ayudaba a ir a otra patria y no a la patria de Colombia. Ahora, dejando ese tema de lado, también hay que llegar a un punto muy importante referente a esto. Y es que hay documentos contables que demuestran que este señor hizo millonarios contratos en Colombia. O sea que sí estaba trabajando en Colombia y por ende tendría que ser una persona cotizante de salud. Pero no, le encantaba vivir con la salud subsidiada. Escuchemos lo que dice Carolina Corcho. Bueno, aquí pueden ver cómo es beneficiario una persona con estos altos ingresos que no ha cotizado al Sistema General de Seguridad Social. Critican lo público, pero se benefician de lo público. Aquí tenemos la hoja que muestra que el señor Abelardo de la Espriella apenas empezó a cotizar en salud hace 6 meses, apenas para campaña. De resto, antes era beneficiario del sistema de salud con altísimos ingresos, según él mismo lo relata en sus múltiples videos. Pero además, ojo, aquí pueden ver la propaganda que está esparciendo Abelardo de la Espriella en Bogotá. Propaganda sucia contra Iván Cepeda. Propaganda baja. ¿Ustedes creen que puede ser presidente de la República alguien que está haciendo campaña con esta propaganda? ¡Qué belleza! La extrema incoherencia de Abelardo de la Espriella es encantadora, ¿no? Cuando el señor dice que, hombre, es que hay gente que vive de la teta del Estado, pero él pues con contratos millonarios con el Estado colombiano y viviendo subsidiado para que todos los colombianos le paguemos la salud, querido. No tenía buenos contratos en su momento, ¿no? Vamos de manera directa el día de hoy a leer esta investigación por parte de la revista Raya, muy buena y que les voy a resumir bastante porque es muy extensa. Empecemos desde este punto. El dinero de los paras que habría sido pedido por Abelardo de la Espriella para sobornar a la Corte Constitucional. Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, ex jefe paramilitar y testigo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que este ex jefe paramilitar, Pipintá, fue el que denunció que Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe, su hermano, eran personas muy cercanas al paramilitarismo en Colombia, que eran personas con nexos con los paramilitares. Inclusive él fue el que llegó a decir en su momento que Álvaro Uribe Vélez al parecer estaría detrás de las indicaciones para asesinar a Vicente Castaño. No lo digo yo, vuelvo y lo repito, en este caso lo dice una declaración de este ex jefe paramilitar.
reaparece desde la cárcel de Cómbita con una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Acusaciones del Congreso. En ella señala a Abelardo de la Espriella como presunto contacto de un plan de las AUC para incidir en la Corte Constitucional de cara a favorecerlos tras su desmovilización. También plantea una tesis incómoda: sin verdad sobre Uribe y la derecha, no habría paz total, porque esa es el tema o el lema que se ha difundido en Colombia, que supuestamente sin Uribe y sin la derecha no habría una buena paz en Colombia. Pero pues según las acusaciones de los paras, todo esto demuestra totalmente lo contrario. El comandante en jefe del bloque central Bolívar, Carlos Mario Jiménez, Javier Montañez o Macaco, había acordado con otros comandantes reunir 10.000 millones de pesos para enviarlos a unos magistrados de la Corte Constitucional que votaran exequible la sedición. El contacto de esta misión era el abogado Abelardo de la Espriella, hoy candidato a la presidencia. Para la época hacía parte del colectivo de abogados de las Autodefensas Unidas de Colombia. O sea que estos señores se habían reunido, los líderes, los comandantes de las AUC, para reunir 10.000 millones de pesos que iban a enviar a la Corte Constitucional para que les aprobaran la sedición. Recordemos que si se aprueba la sedición, pues ellos adquieren ciertos derechos o ciertos beneficios, ciertas favorabilidades. De entre esas tenemos que no los van a extraditar e inclusive también, bueno, yo creo que lo tengo por acá en esta parte, también tendrían indultos o amnistías. Entonces, obviamente, era algo que ellos necesitaban muchísimo y más en ese momento. Este testimonio es de Pablo Hernán Sierra García, más conocido como Alberto Guerrero o Pipintá, antiguo comandante paramilitar de rango medio en el bloque central Bolívar y testigo en contra de Álvaro Uribe Vélez. Sierra declaró ante tribunales de justicia y paz, medios de comunicación y en el histórico juicio contra el expresidente que aquel tuvo vínculos con el bloque metro de las AUC. Y por acá vemos la carta que nos está revelando el día de hoy el bloque de sistemas de investigación de Revista Raya. Vemos, señores, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vemos la fecha dirigida a Estados Unidos, vemos el correo y sobre todo por acá pues vemos el resto de la carta conforme a lo que acaba de revelar Revista Raya. Si alguno pues desea ponerle pausa al video, inmediatamente puede leer el resto de la carta porque esto es un material probatorio muy importante para demostrar la investigación de Revista Raya. Pablo Hernán Sierra, Pipintá, sostuvo ante la justicia y paz que el bloque metro de las AUC se fundó en la hacienda Huacharacas, entonces propiedad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia, una gran finca ganadera del nordeste antioqueño que era compartida con los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas, ambos socios y amigos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto es como para que nos hagamos idea un poco de quién es el señor Pipintá y de lo que ha hablado en contra de Álvaro Uribe Vélez. Pipintá, que durante una década fue colaborador cercano y confidente de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, el jefe político de las autodefensas, aseguró en una carta radicada a finales del año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que el abogado Abelardo de la Espriella, hoy precandidato presidencial de extrema derecha, habría sido el contacto de una gestión de los paramilitares para sobornar a magistrados de la Corte Constitucional en 2006, con el propósito de permitir que se incluyera el delito de sedición dentro de la Ley de Justicia y Paz. La información la supo Pipintá, según él, por boca del mismo Báez y de otros comandantes paramilitares. La Corte finalmente declaró la sedición inexequible, o sea que no le salió la jugadita, por lo que este delito no quedó incluido dentro del marco jurídico con que se juzgó a los paramilitares. De haberse incluido, aquello en la práctica le habría dado a las autodefensas el beneficio de ser juzgados como un grupo armado con objetivos políticos, similar a las guerrillas, con eventuales beneficios como indultos y amnistías. Pero la investigación en contra de Abelardo de la Espriella, y miren el otro dato acá, ¿no? Miren quién fue el encargado de decir, uy, es Abelardo de la Espriella, escondamos
esta investigación, y no pasa nada. Pero la investigación en contra de Abelardo de la Espriella por presuntamente haber recogido el dinero para sobornar a magistrados se empantanó durante la administración de Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, el fiscal de bolsillo del uribismo y de Iván Duque, y fue archivada bajo su supervisión, sin que hubiera una condena en contra del abogado de la mafia, tal como lo reveló el medio Casa Macondo. Por acá tenemos en la parte de abajo, por si se llegan a preguntar acerca de esta parte, esta frase que marqué, pues simplemente era una de las denuncias que había hecho el jefe paramilitar Pipinta, donde había dicho que el asesinato del narco y paramilitar Vicente Castaño, según él, había sido por órdenes de Álvaro Uribe Vélez. Esa es una de las tantas acusaciones que él ha dado en contra de Álvaro Uribe Vélez. Abelardo de la Espriella ya fue procesado por concierto para delinquir y presunto enriquecimiento ilícito, después de que se conocieran los millonarios pagos que recibió de personas vinculadas a las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, todos los casos en su contra terminaron archivados o con preclusiones a su favor en la fiscalía, por lo cual la justicia hasta ahora no lo ha encontrado culpable de delitos cometidos en los años en que trabajó como abogado de los paramilitares. Qué sabroso, ¿no? Hacienda y deshacienda en Colombia y resulta que la misma fiscalía se encarga de ayudarte para que no vayas a la cárcel. El fiscal que absolvió a de la Espriella del presunto lavado de activos que habría cometido por recibir dinero de los paramilitares fue César Augusto Vélez Cardona, un curtido funcionario que tampoco ha estado exento de polémicas porque fue removido en 2007 del caso en contra de Emilce López alias La Gata, después de que pidiera su absolución por lavado de activos. López terminó condenado por varios crímenes, entre ellos sus vínculos probados con las autodefensas, probados con las autodefensas. ¿No ven la ayuda ahí a favor de Abelardo de la Espriella? Vélez Cardona también cerró la investigación en contra de Andrés Pastrana, exalcalde de Bogotá y expresidente de la República, por el escándalo de la hidroeléctrica del Guavió, un sonado escándalo de corrupción de los años 90. Hasta acá les voy a dejar la investigación porque es aún mucho más larga, pero creo yo, dentro de mi pensamiento, que esto es el contexto más puntual, lo más importante, las ideas principales que se deben destacar y que los colombianos deben recordar para que sepan bien quién es Abelardo de la Espriella y que su pasado, pues obviamente, nunca va a dejar de sorprendernos a todos nosotros. Queridos amigos, hasta acá va la información del día de hoy. Quiero que recuerden que siempre buscamos la manera de informarles con la verdad. Nos vemos hasta el próximo video.